Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es los hemoparásitos. ¿Qué vendrían a ser estos hemoparásitos? Su definición, sus generalidades, a quienes pueden afectar, la gravedad que afecta al ser humano, cuáles podrían ser su fuente de ingreso, de entrada al cuerpo humano. ¿Cuáles serían estos hemoparásitos principalmente? Y vamos a estar hablando de todo eso en esta clase. La definición: son enfermedades parasitarias de la sangre y los tejidos. Comúnmente estos parásitos pueden intercambiar el lugar de parasitación y pasar un tiempo en la sangre y otro en los tejidos y viceversa. ¿Qué nos dice? Entonces, los hemoparásitos, como su nombre ya lo indica, son tipos de parásitos. Principalmente dice que viven en la sangre y también en los tejidos. Ellos pueden cambiar, dice, su lugar específico en donde pueden vivir, ¿verdad? Cuando ellos se ven atacados, por ejemplo, en la sangre, ellos se mudan a los tejidos. Entonces, esas reacciones específicas debemos manejar para poder saber si lo que nos está atacando o si lo que está presente en nuestro cuerpo serían tipos de hemoparásitos. ¿Qué tipo de parásito sería lo que se incorpora en nuestro cuerpo específicamente? Generalidades de hemoparásitos: son parásitos protozoos y hemintos que viven en el torrente sanguíneo o dentro de los eritrocitos. Entre lo que frecuentemente encontramos la tripomanosoma cruzi, está el plasmodium, que sería el malaria, está el falciparum ovale o virax, está también el microfilarias con vainas, que sería uno de ellos el brugia, por ejemplo, también sin vaina, que dipetalonema. Esos son tipos de hemoparásitos. El Trypanosoma cruzi, el género Trypanosoma, es un protozoario flagelado que se encuentra en la sangre. Las especies tienen una gran variedad de ellas, otra vez, que se encuentran presentes en nuestra sangre. De importancia médica: el Trypanosoma gambiense produce la enfermedad del sueño. Trypanosoma rhodesiense, produciendo la enfermedad también del sueño. El Trypanosoma cruzi produce la enfermedad de Chagas, es decir, que se produce entonces de un animal al ser humano. El Trypanosoma rangeli, no patógeno en humanos, pero produce alteraciones en los canes y equinos, dice, ¿verdad? Entonces, el último, por ejemplo, dice que es muy poco frecuente que se forme o que encontremos estas bacterias, estos parásitos en nuestro cuerpo, pero sí se encuentran en ciertos animales específicamente. Hemoparásitos: organismos que viven en la sangre y se desarrollan dentro o fuera de los glóbulos rojos. Son transmitidos por vectores artrópodos, moscas y garrapatas. Evolutivamente habitantes del tubo digestivo, del vector que se adaptaron a las células sanguíneas. La afección primaria aguda se caracteriza por fiebre, anemia e incluso la muerte. El curso clínico, luego del contacto inicial y desarrollo de inmunidad, generalmente es benigno: estabilidad enzótica, problemas de deposición
de complejos inmunes en casos crónicos. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles serían esos que pueden causar? Son vectores antrópodos. Algunos ejemplos serían las moscas y las garrapatas. Las garrapatas que estarían presentes en nuestros perros principalmente, a veces también los gatos, que son los animales domésticos en que se encuentran siempre alrededor de nosotros. Muchas veces se caen por el suelo y ellos pueden también subir por nosotros, los seres humanos. ¿Y qué pasa? Empiezan a succionar nuestra sangre, que sería una fuente de entrada de estos parásitos y que puedan causar enfermedades específicas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante cuidarnos al respecto. Las moscas también, cuando se posan sobre nosotros o se posan encima de nuestras comidas, lo digerimos. Por eso dice que la principal fuente suele ser la parte digestiva, que podamos generar esta enfermedad. Y nos habla un poco de ciertos señales de alerta, que sería la presencia de fiebre. Muchas veces presenta mucha anemia y si no es tratado a tiempo puede conllevar hasta la muerte. Otro tipo que podemos encontrar es el triquinosis. Es una enfermedad infecciosa producida por un nematodo llamado Trichinella spiralis, que afecta al hombre y a otros mamíferos carnívoros, entre los cuales se encuentran el cerdo, la rata y otros animales silvestres. El triquinosis se denomina triquinosis a la infección parasitaria producida por nematodos del género Trichinella, transmitida por carnivorismo y caracterizada por un síndrome febril, signos oculopalpebrales, mialgias, eosinófilos elevados, sinonimia de trichinellosis. ¿Qué nos dice entonces que es el triquinosis? Primeramente, que pueden causarse, es una enfermedad, dice, infecciosa, producida por nematodos, pero su nombre específico es Trichinella spiralis, ¿verdad? Que pueden afectar tanto al hombre como también a ciertos animales, como lo que es el cerdo, la rata y otros animales, ¿verdad? Sabemos bien que el cerdo es uno de los animales que puedan presentar más parásitos, ¿verdad? Por eso hay que tener una buena cocción en el momento que vamos a consumir. Tenemos que saber también cómo fue criado ese animal, ¿verdad? Porque si ese animal se estaba alimentando de otros animales muertos, sabemos que puede producir esta enfermedad específica y puede contagiar al ser humano. Triquinosis, fase de invasión muscular, comienza de 7 a 10 días, terminando entre 5 y 7 semanas. Entrada de larva a los músculos, dolores musculares, dificultad respiratoria, dificultad masticatoria, dificultad en la deglución, edema facial, globo ocular inflamado, inyección conjuntiva. Entonces, todo esto presentamos estos síntomas, estas señales, son alertas que podíamos presentar la presencia de esos parásitos que nos estén causando ese daño específico a nuestro cuerpo. Triquinosis, patología, acción patógena, tóxica, alérgica. Sintomatología, fase intestinal dura lo que es 4 días. Parásito adulto e invasión de la mucosa. Puede presentar diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y hasta fiebre. Triquinosis, fase de equistamiento, puede durar 6 semanas. Tumefacción, dolor de las piernas,
brazos, abdomen y la cara. Neumonía puede causar anemia y fiebre. Mayor número de casos mortales entre 4 a 6 semanas. Entonces, sabemos bien que el triquinosis, si está presente en nuestro cuerpo, empezamos a presentar estos cuadros más crónicos, podía llevarnos a la muerte si no lo tratamos en forma. Otro, distomatosis, enfermedad común en los animales herbívoros, poco frecuente en los humanos. Se caracteriza por cuadros hepatobiliares de intensidad variable, eosinofilia, ictericia, anemia de grado variable. Esos son los síntomas que podríamos presentar. Enfermedad del hígado de los animales y el ser humano, causada por el parásito Fasciola hepática, que se transmite a través de la contaminación de pastos y cuyo huésped intermediario son los caracoles acuáticos. Ciclo evolutivo interno. 1. Ingestación de la metacercaria. Liberación de una forma juvenil en el estómago y duodeno. Atraviesa pared intestinal. Queda libre cavidad abdominal. Avanza por el peritoneo y mesenterio. Atraviesa la cápsula de Glisson. Avanza por el parenquima hasta el conducto biliar. El periodo prepatente o latente sería de 2 a 3 meses. Periodo inicial, fiebre elevado, constante y dolor en hipocondrio derecho de intensidad variable. Inflamación del parenquima hepático. Urticaria fugaz. En la sangre hay leucocitosis con eosinófilos hasta el 80%. Las pruebas funcionales hepáticas están alteradas. La gravedad del cuadro clínico depende del número de parásitos que pueda presentar. Periodo de estado. Los parásitos se localizan en los conductos biliares. Estos aparecen dilatados y esclerosados, con reacciones inflamatorias crónicas en la periferia de la conducta biliares de tipo fibrosis. El epitelio puede presentar hiperplasia pseudoglandular. Cuando el número de parásitos es muy grande, se presenta atrofia en el parenquima hepático por compresión y cirrosis periportal también. Entonces, todas estas son las características que podemos denotar si estos parásitos se encuentran en nuestro cuerpo. Periodo inicial. Los juveniles migran por el peritoneo y el parenquima hepático. Reacción tisular al cuerpo extraño. Inflamación del peritoneo con exudado e infiltrado leucocitario, principalmente de eosinófilos. Hepatomegalia, presencia de microabscesos y necrosis también. Entonces, una vez que tengamos ya la patología, podemos diferenciar con estos aspectos. Periodo inicial o de invasión, que va desde el momento de la ingesta de los metacercarias hasta la implantación de los parásitos en los conductos biliares. Periodo de estado, y es cuando los parásitos alcanzan la madurez sexual y comienzan a eliminar huevos en la materia fecal del hombre o animales infectados. Estas serían sus características específicas que nos denoten la presencia. Periodo de estado, sintomatología digestiva.
dispepsia de tipo biliar, anorexia, flatulencia, náuseas, vómitos, sensación plenitud abdominal, constipación con periodo de diarrea, cuadros dolorosos con carácter cólico biliar, a veces tan intenso que inducen a la intervención quirúrgica, ictericia obstructiva, hepatomegalia o fiebre, cuadros de colecistitis o coletiliasis. Desciende la eosinófilos paulatinamente. Los hematoparásitos son organismos que pueden ser transmitidos a los animales domésticos por vectores mecánicos y biológicos. Su presencia en los animales domésticos produce cuadros hemáticos que afectan a la salud. Los hematodos son agentes infecciosos transmitidos por vectores hematófagos que requieren de la localización permanente de al menos una de sus formas evolutivas, en el sistema circulatorio o en el tejido sanguíneo. Son importantes porque pueden ser muy patógenos para los caninos y representar una amenaza potencial para la salud pública por su carácter zoonótico. La transmisión es frecuentemente impredecible y su diagnóstico y control pueden resultar difíciles. Los signos clínicos son inespecíficos y pueden desarrollarse tras largo periodo de incubación. Los animales afectados pueden sufrir infecciones persistentes, actúan como reservorios y habitualmente presentar coinfecciones. ¿Qué nos dice entonces que son los hematoparásitos? Son ciertos parásitos que incorporan a nuestro organismo muchas veces de los animales, ¿verdad? Que esos animales son los que pueden generar estos hemoparásitos y pueden contagiarnos, ¿verdad? Como estábamos hablando ya, las moscas, por ejemplo, ¿verdad? Y las garrapatas que están presentes en las mascotas domésticas. Por eso hay que cuidar si nuestros animales están presentando ciertas enfermedades. También lo que es el Chagas también es producido por este parásito. Anteriormente, por ejemplo, había mucha más presencia de estos parásitos causantes de enfermedades, porque la mayoría de las casas eran de paja y las camas mismo también no estaban bien limpias o ya eran muy antiguas. Entonces, esto, por ejemplo, picaban al ser humano y luego formaban una infección. Entonces se incorporaba en la sangre, luego pasaba a los tejidos y muchas veces tenían todos los síntomas característicos, pero no eran tratados en hospitales en forma. Entonces muchas veces deben consumir antibióticos, deben ser internados por un tiempo prolongado. Depende mucho también de la persona, de la edad de la persona, de su nivel de su nivel de inmunidad, el nivel de defensa también, con que reacciona contra estos parásitos. Entonces, a tener mucho cuidado con respecto a estos hemoparásitos. Espero que le haya sido de ayuda este video.